El 10 de julio de 2015, a las 2:28 de la tarde, una operadora del 911 de Idaho escuchó la voz de una mujer al borde del pánico. Estaba llamando desde un campamento remoto en medio de las montañas, cerca de un pueblo llamado Leadore, y solo dijo una cosa: su hijo de 2 años había desaparecido y no lo encontraban por ninguna parte. El niño se llamaba Deorr Kunz Jr. Medía poco más de 70 centímetros, pesaba menos de 13 kilos, y aquella tarde llevaba unas botas de vaquero enormes, pantalones de pijama azules y una chaqueta de camuflaje. Su familia lo llamaba Little Man. En teoría, estaba jugando a pocos metros de su bisabuelo, en un claro de montaña pequeño, al lado de un arroyo de agua fría donde apenas caben unas cuantas caravanas. La llamada llegó desde Timber Creek Campground, un lugar al que solo se accede por una pista de grava que serpentea más de 1 hora entre pinos y abetos desde la carretera más cercana. En 2015, pocos mapas lo marcaban con precisión y la cobertura de móvil se pierde varios kilómetros antes de llegar. Es el tipo de sitio donde, si algo va mal, nadie lo escucha fuera de ese valle. En las semanas siguientes, más de 170 personas entre voluntarios y profesionales rastrearon cada metro cuadrado del campamento y las laderas que lo rodean. Helicópteros con cámaras térmicas, buzos, drones, perros rastreadores, no encontraron ni una huella, ni una prenda, ni un solo resto físico. 10 años después, no hay nadie detenido, no hay cuerpo y no hay explicación que encaje con todos los datos. ¿Cómo puede desaparecer un niño de 2 años de un campamento minúsculo sin dejar atrás absolutamente nada? Si te interesan los casos reales en los que la lógica se queda corta y las respuestas nunca llegan, suscríbete ahora. Documentamos un caso nuevo cada semana, y algunos de los que vienen son incluso más difíciles de explicar que este. Deorr J. Kunz Jr. nació el 30 de diciembre de 2012 en Idaho Falls. Sus padres eran Jessica Mitchell y Bernal Deorr Kunz Sr. Se habían conocido en el instituto, se separaron, se casaron con otras personas, se divorciaron y volvieron a encontrarse años después. Deorr Jr. fue su primer hijo juntos. La familia lo describía como un niño independiente. Le gustaban los camiones de juguete. Se entretenía solo durante horas. Era, según todos los que lo conocían, un crío tranquilo con un apodo que le quedaba grande: Little Man. Jessica trabajaba como auxiliar de enfermería y se había hecho cargo del cuidado de su abuelo materno, Robert Walton, un hombre mayor con problemas de salud que vivía con la pareja. Walton era un campista de toda la vida. Había visitado Timber Creek Campground entre 10 y 15 veces a lo largo de los años. Conocía el terreno. El 9 de julio de 2015, un día antes de la desaparición, Jessica y Bernal decidieron organizar una salida de camping. La decisión fue repentina. Otros miembros de la familia la describirían después como inesperada. Walton se apuntó e invitó a un amigo suyo, Isaac Rainwand, que aseguró no haber conocido ni a la pareja ni al niño antes de ese viaje. Los 5 salieron esa misma tarde de Idaho Falls. Conducir hasta Timber Creek lleva unas 2 horas y media. Pararon en Leadore a comprar provisiones en la Stage Top Junction, una gasolinera con tienda que es prácticamente el único comercio del pueblo. Llegaron al campamento de noche. Rainwand durmió en una tienda, Walton en su caravana. Deorr Jr. durmió con sus padres en la parte trasera de la Chevy Blazer azul de Walton. A la mañana siguiente, el 10 de julio, Rainwand recordaría haber visto al niño durante el desayuno. Llevaba unas botas de vaquero grandes. Iba dando tumbos por el campamento con esas botas que le bailaban en los pies. Era una mañana normal. Todo era completamente normal. Dale like si crees que casos como este merecen más atención de la que reciben. Nos ayuda a seguir documentando historias que normalmente se archivan y se olvidan. Lo que ocurrió entre la mañana y las 2:28 de la tarde tiene varias versiones. Ninguna coincide del todo con las demás. Según los padres, en algún momento después de mediodía,
Volvieron con el niño a la Stage Stop en Leadore, 30 minutos de camino por carretera de tierra. Compraron algo. Volvieron al campamento. Rain One se había ido a pescar al arroyo cercano. Walton estaba en la zona del campamento. Después, Jessica y Bernal decidieron ir a explorar los alrededores. Dejaron a Deor con su bisabuelo. Según Jessica, gritó a Walton que se iban y que se quedara con el niño. Según Walton, él no sabía que le habían dejado al niño. Pensaba que Deor había bajado al arroyo con sus padres. Ese hueco de 30 minutos es donde todo se desmorona. Jessica y Bernal regresaron al campamento. El niño no estaba. Bernal se acercó a su bisabuelo y preguntó dónde estaba Little Deor. Walton se quedó paralizado. Dijo que pensaba que estaba con ellos. Buscaron por los alrededores durante unos 45 minutos antes de llamar al 911. El campamento estaba rodeado de bosque denso, terreno irregular y un arroyo que corría paralelo a la zona de acampada. Stone Reservoir, un embalse pequeño, quedaba a unos 400 metros. Timber Creek Campground no es un parque acondicionado con vallas y caminos pavimentados. Es un claro en medio del Bosque Nacional Salmon Chalice, a más de 2.000 metros de altitud, rodeado de pinos, abetos y terreno escarpado. No hay cobertura móvil. No hay otros campistas a la vista la mayor parte del año. Para un niño de 2 años con botas que no le quedaban bien, alejarse más de 200 metros en cualquier dirección habría sido difícil. Alejarse 1 kilómetro, casi imposible. Y sin embargo, no quedaba ni rastro de él, ni una huella en la tierra, ni una marca de esas botas enormes. Nada. Escribe en los comentarios qué crees que ocurrió hasta aquí. Quiero leer tu teoría antes de contarte lo que encontraron los equipos de búsqueda. La respuesta de emergencia fue rápida. Los equipos de búsqueda y rescate de Lemhi County llegaron esa misma tarde. Al día siguiente, ya había más de 170 personas rastreando la zona. Voluntarios, profesionales, equipos montados a caballo, todoterrenos. El Bonneville County Sheriff's Office envió buzos para revisar Stone Reservoir. El FBI se incorporó a la investigación. Helicópteros con cámaras térmicas sobrevolaron el área. Drones cartografiaron cada metro. Los perros rastreadores trabajaron el terreno durante días. Revisaron el arroyo. Revisaron el embalse. Una primera ronda de perros cadáver mostró interés en el embalse, pero la señal resultó provenir de restos de cremación de una persona no relacionada con el caso que habían sido esparcidos allí tiempo atrás. Descartado, vaciaron los 2 baños portátiles del campamento. Los revisaron por dentro. No encontraron nada. Y aquí está el dato que hace que este caso se salga de lo normal. No encontraron absolutamente nada. No una bota, no un trozo de tela, no un rastro de ADN, no una marca en el barro. Un niño de 2 años con botas de vaquero enormes caminando por terreno blando de montaña debería haber dejado huellas. No dejó ninguna. El sheriff de Lemhi County, Lynn Bowerman, lo resumió después con una frase que se repetiría durante años. Hemos desmontado ese terreno literalmente y no hemos encontrado ni una sola pista. La búsqueda se prolongó semanas. Se suspendió la participación de voluntarios por el caos logístico que generaba tanta gente. Los equipos profesionales siguieron. Nada. El National Center for Missing and Exploited Children envió un representante a Leadore. Se colocaron carteles con la foto de Deor en autopistas de todo el este de Idaho. Llegaron pistas de todo el país. Una supuesta identificación en un Motel 6 de California resultó ser falsa. Otra en Minnesota también. Cada búsqueda terminaba igual. Sin resultado. Sin evidencia física. Sin explicación de cómo un niño que pesaba menos de 13 kilos y llevaba botas que le hacían tropezar pudo recorrer la distancia necesaria para salir del perímetro de búsqueda sin dejar nada detrás. El arroyo fue descartado. El embalse fue descartado. Los animales fueron descartados por la ausencia total de restos, y el terreno siguió en silencio, como si Deor nunca hubiera estado allí.
Comparte este vídeo con alguien que crea que todo tiene explicación. Lo que viene ahora va a hacerle dudar. Desde el primer día, los investigadores tuvieron un problema con este caso, que no era el terreno ni la búsqueda. El problema eran las historias. Las versiones de Jessica Mitchell y Bernal Kunz sobre lo que ocurrió aquella tarde cambiaron, no de forma radical, sino en detalles que no deberían cambiar. Si habían dejado al niño con el bisabuelo, o si el niño se había ido solo, si habían ido a pescar o a explorar, si Walton sabía o no que estaba a cargo del niño. En enero de 2016, el sheriff Bowerman dio un paso que cambió la dirección del caso. Nombró a ambos padres sospechosos. No presentó cargos. No tenía suficiente evidencia para hacerlo, pero fue directo con los medios. Dijo que ambos habían sido sometidos a múltiples pruebas de polígrafo. Dijo que habían pasado las preguntas básicas, las de control, las que confirman tu nombre y dónde estás, pero que no habían podido superar las preguntas sobre si sabían dónde estaba su hijo o qué le había ocurrido. No están siendo sinceros con nosotros, dijo Bowerman. La familia contrató investigadores privados. El primero, Frank Bilt, abandonó el caso después de unas semanas. Acusó a los padres de mentir y obstaculizar la búsqueda. El segundo, Philip Klein, de una firma de Texas, trabajó durante meses. Klein afirmó que durante una entrevista de 10 horas con Jessica, ella le dijo que sabía dónde estaba el cuerpo. Las autoridades del condado no consideraron esa declaración creíble. Klein también afirmó que perros cadáver bajo su supervisión detectaron restos humanos en 5 puntos distintos del campamento, incluyendo uno a poco más de 1 kilómetro, que Klein describió como posible lugar de retención temporal. Klein fue despedido por la familia. Lo demandaron por difamación. Perdieron 3 veces. Ambos investigadores privados, contratados y después despedidos por la familia, coincidieron en lo mismo. Los padres eran los sospechosos principales. En su opinión, lo que le ocurrió a Deorr fue probablemente un accidente seguido de un encubrimiento. Pero eso tampoco encaja del todo. Si hubo un accidente y un encubrimiento en Timber Creek, los perros cadáver deberían haber detectado algo en las búsquedas iniciales. No lo hicieron. Si trasladaron el cuerpo, necesitaron tiempo y un vehículo. Y 4 personas con versiones diferentes habrían tenido que coordinarse en un lugar sin cobertura móvil, bajo presión, con un crío de 2 años. Si llegaste hasta aquí, activa la campanita. El próximo vídeo documenta un caso aún más perturbador y necesito que estés ahí cuando lo publique. El sheriff Bowerman fue reemplazado en 2017 por Steve Penner, quien heredó un caso sin evidencia física, sin confesión y sin cargos posibles. Las búsquedas siguieron. Cada año, equipos volvían a Timber Creek. Cada año, el resultado era el mismo. En junio de 2019, un tercer investigador privado, Marshburn, llevó sus propios perros cadáver al campamento. Después de 3 días de aclimatación a la altitud, ambos perros alertaron de forma independiente sobre la misma zona del campamento. Un perro cadáver independiente, traído por el propio sheriff Penner, confirmó la alerta en el mismo punto. Marshburn declaró que sus perros estaban entrenados exclusivamente con restos humanos reales y que solo detectaban cadáveres humanos, no animales. Parecía un avance. Se cerró el campamento un fin de semana para buscar. Se encontró un hueso. Se envió al laboratorio del FBI en Quantico, Virginia. Meses de análisis. Resultado: era de un animal, sin conexión con el caso. En 2024, casi una década después, un excursionista encontró una chaqueta en la zona. El tipo de chaqueta fue fabricado entre 2014 y 2015, el mismo periodo de la desaparición. Se envió al laboratorio de la Policía Estatal de Idaho para comparación de ADN. El perfil obtenido fue parcial, demasiado degradado, sin conclusión posible. Robert Walton murió en junio de 2019 sin haber admitido conocimiento alguno sobre la desaparición. Isaac Reinwand nunca fue nombrado sospechoso. Su versión de los hechos no cambió desde el primer día. Los padres se separaron. Bernal dejó Idaho Falls.
Jessica entregó la custodia de sus otros 2 hijos a su exmarido durante la investigación. Algunos lo interpretaron como culpabilidad, otros como una madre destruida que sabía que no podía funcionar. Lo que se sabe con certeza sobre el caso de Deorr Kunz Jr. cabe en un párrafo. Un niño de 2 años estaba en un campamento familiar a las afueras de Leadore, Idaho, la mañana del 10 de julio de 2015. A las 2:28 de la tarde, su madre llamó al 911 para reportar que había desaparecido. Desde ese momento, ningún operativo de búsqueda, ningún investigador privado, ningún perro rastreador y ningún laboratorio del FBI ha podido determinar qué le ocurrió. Todo lo demás es interpretación. Los investigadores oficiales manejan 3 hipótesis. La primera, un desconocido se lo llevó. La segunda, alguien del campamento sabe lo que pasó. La tercera, la naturaleza se lo llevó, ya fuera porque se alejó caminando o porque un animal lo atacó. El sheriff Bowerman descartó la primera como improbable. La segunda nunca generó suficiente evidencia para un arresto. La tercera no explica la ausencia total de restos. La madre de Deorr escribió en julio de 2025, 10 años después: cada uno de los 3.647 días se ha sentido igual. El dolor de que no esté sigue siendo tan real como el primer día. Timber Creek Campground sigue abierto. El arroyo sigue corriendo junto a la zona de acampada. Los pinos siguen creciendo en las laderas que los equipos de búsqueda peinaron docenas de veces. El terreno no guarda ninguna señal de lo que ocurrió allí, como si aquel día de julio no hubiera pasado nada. Y esa es la parte que nadie puede explicar. ¿Qué crees que le pasó a Deorr Kunz? Déjalo en los comentarios. Leo cada uno.